es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Saludamos a todas las personas que hacen parte de Uniminuto Radio y que se conectan a esta hora. Mi nombre es Néstor Ballesteros, soy parte del equipo de nuestra emisora universitaria de Uniminuto Radio y les doy la bienvenida a una charla que vamos a tener en la que hablaremos de educación, pensamiento complejo, esos 7 saberes que se requieren en estos tiempos modernos para asumir un tema en la educación que permita desempeñarnos precisamente en estos tiempos de complejidad. Quiero darle la bienvenida y presentar al profesor Nelson Vallejo Gómez. Él es consultor en políticas públicas y de cooperación internacional educativa y actualmente es el inspector general de educación e investigación de Francia. Hablando con el profesor Vallejo me decía, listo, presénteme como un franco colombiano que trabaja en temas de educación, que se encarga de difundir la obra del filósofo francés Edgar Morin y que habla precisamente de este pensamiento complejo. Una persona que lleva más de 40 años en Francia, que se fue a sus 20 años a estudiar a la Universidad de la Sorbona en París y que hoy hace parte también de este complejo mundo y este ejercicio de la educación a nivel mundial y que hoy nos saluda desde la ciudad de París. Doctor Vallejo, bienvenido a Uniminuto Radio y qué gusto tenerlo en nuestras cámaras y en nuestros micrófonos. Muchas gracias, Néstor. El gusto es mío y estar con los estudiantes, los profesores, los aliados y toda la comunidad de Uniminuto en ese bello proyecto de humanismo cristiano educativo que es Uniminuto. Así es, usted lo dice, ¿no? Un proyecto que se preocupa por los más necesitados y que busca a través de la educación dignificar a la persona, dignificar al hombre con esta oferta de educación de calidad al alcance de todos, que es un poco como el lema que tenemos desde Uniminuto. Pues queremos saludarlo, queremos de alguna forma hacer un abrebocas con esta charla de esa conferencia que usted va a tener la próxima semana, una conferencia que se ha hecho esta invitación desde la Rectoría de Bogotá, presencial y con el acompañamiento de la Vicerrectoría General Académica, la doctora Stephanie Labo nos compartió su contacto y le pareció una buena idea que nos contactáramos con usted en esta charla que usted va a tener la próxima semana, una charla que se llama Resistir, un mensaje de humanología. Es un acercamiento desde la complejidad a una megacrisis. Entonces hablemos en primera instancia de esto que hablaba yo en la introducción. Usted, Nelson Vallejo Gómez, decidió optar por la educación superior fuera del país y a través de la educación usted pues logró tener se le abrieron nuevas posibilidades como este filósofo que ahora difunde la obra de Edgar Morin. Hablemos precisamente de un poco de usted, de quién es Nelson Vallejo Gómez y por qué está empezando o por qué está asumiendo estos temas del pensamiento complejo y también de promover la obra del filósofo francés Edgar Morin. Yo soy un estudiante de la Escuela Pública de Colombia, nacido en Medellín en 1962. Estudié en el Emérito Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia de Medellín y al terminar el bachillerato hice un semestre de filosofía en la Universidad Bolivariana, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y tuve la oportunidad de viajar a Francia por tener en Francia hermanas medias del primer matrimonio de mi padre con una francesa en los años 50, y una de ellas me propuso que me viniera a estudiar filosofía en la Sorbona, que era un poco el sueño mío, y así lo hice. Estudié filosofía, una licenciatura, una maestría, empecé un doctorado. Yo me he especializado en principio en la obra de Henri Bergson, que es un humanista, uno de los filósofos espiritualistas franceses del final del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Fue muy importante la filosofía de Bergson, que fue profesor en el Grand Collège de France, fue premio Nobel de literatura
y su obra mayor es Las dos fuentes de la moral y de la religión. Invito a los estudiantes y a los profesores de Uniminuto a leer las obras de Bergson. La energía espiritual, por ejemplo, es un libro muy, muy, muy importante, porque no solamente están los necesitados por razones socioeconómicas o por discapacidades, todos de alguna manera somos necesitados cuando estamos en el camino de la búsqueda de una energía espiritual, de algo que nos ayude a entender mejor el mundo que nos rodea, a comprender mejor la complejidad de la condición humana, a comprender mejor este metabolismo básico energético que necesita que no solamente nos mantengamos a una temperatura adecuada física, pero también a una temperatura mental capaz de guardar un equilibrio cuando hay tantas tensiones, cuando hay tanta violencia, crueldad, indiferencia, y en un medio tan difícil como es el medio de una sociedad expuesta a las falsas verdades de las redes sociales. En agosto del año pasado tuvimos la presencia del exministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, quien nos compartía esa experiencia que tuvo Francia en que decidió no cerrar las escuelas, que las escuelas estuvieran abiertas durante la pandemia. Fue una decisión, pensaría yo, y ya tiempo después de que pudimos superar esa pandemia de COVID-19, una decisión osada, una decisión intrépida que seguramente causó mucha polémica, pero que ahora, tiempo después y superada esta crisis, podemos decir que fue una gran apuesta que permitió que el proceso educativo no se interrumpiera y que en el momento de retomar y que llegara esta nueva normalidad, pues pudiera el pueblo francés dar continuidad no solo al proceso educativo, sino garantizar que esos proyectos y esos propósitos se cumplieran. Hablemos un poco de eso que estuvo hablando por acá en Colombia y en Uniminuto, profesor Blanquer, pero que usted también tiene conocimiento de esto y a propósito de esa experiencia, ¿qué nos puede decir? Sí, luchar porque las escuelas permanecieran abiertas en el medio de una crisis sanitaria inédita fue no solamente un combate político, sino que fue también un combate intelectual, un combate en cierto modo epistemológico, porque fue necesario mostrar con aportes de la ciencia que el mantener las escuelas abiertas para los niños los protegía más que estando afuera en las calles o en apartamentos minúsculos con muchas personas. Pero sobre todo fue algo que se impuso para el ministro Jean-Michel Blanquer como la consecuencia misma de lo que él estaba implementando desde el 2017 en el Ministerio de Educación Nacional y Juventud de Francia, que consistía en una política que apostara de entrada en los aprendizajes básicos en el preescolar y la primaria, considerando que es allí en el momento en que los niños empiezan a aprender a leer, a escribir, a contar, la comprensión lectora, la comprensión matemática, en donde pueden surgir las desigualdades, las diferencias, las brechas entre los futuros ciudadanos, porque es allí donde aparece mucho más que los niños en condiciones socioeconómicas y culturales difíciles tienen menos acceso a la lectura y a la escuela. Por consiguiente, dentro del punto de vista del aprendizaje mismo de la cultura que empieza con la comprensión lectora, era evidente que el confinamiento y las escuelas cerradas implicaba una primera desigualdad muy fuerte para los niños de la nación. Está también el hecho de que en la escuela los niños reciben una media mañana o reciben un almuerzo
y para aquellos niños que estaban en situaciones socioeconómicas difíciles, igualmente había una segunda dificultad de tipo económico, de tipo de cuidado de la salud. Había una tercera razón, y es que a partir de las escuelas se podía tener una conexión en caso de que se hiciera educación a distancia, mientras que muchos de los niños en zonas rurales o en zonas urbanas desfavorecidas no tenían conexión. También hubo que discutir la propuesta a nivel del Parlamento para combatir los miedos que tenían las familias al ver que este virus desconocido podía atacarse a los niños. Entonces, hubo un combate en el sentido de que era necesario generar confianza social, hacer una pedagogía política para mostrar que valía mucho más por razones frente al costo que sería cerrar las escuelas, mantenerlas abiertas. Se mostró efectivamente con pruebas que los niños en las escuelas se contaminaban menos que a estar en las calles, porque había ese otro problema. Los niños no estaban realmente confinados en las casas. Era muy difícil mantener adolescentes encerrados en las casas. Entonces estaban saliendo y saliendo no había quien los estuviese controlando. Entonces eran ellos mismos generadores de reproducción del virus. Hubo otro punto importante en este debate, que fue un debate de sociedad, que consistió en mostrar que a partir del aporte de las ciencias para una mejor comprensión de la salud, lo que se estaba aportando era una mayor confianza en el conocimiento y que era necesario que la escuela mostrase ser el sede de la contribución, de la elaboración del conocimiento. Por otra parte, también fue necesario mostrar en negociaciones con los sindicatos, en discusiones en el Parlamento, que había que encontrar consenso, porque no se podía únicamente en base a las hipótesis, las teorías y las experiencias científicas mostrar que era mejor mantener la escuela abierta, porque no todos estaban de acuerdo y el clima era un clima de incertidumbre y de miedos. En medio de la incertidumbre y el miedo es difícil una discusión racional. Entonces, ahí hubo un trabajo pedagógico, de política pedagógica importante que hizo el ministro de Educación Nacional, Jean-Michel Blanquer, que consistió en mostrar que a partir del aporte científico, la decisión política debía ser una decisión colegiada. Es decir, todos los responsables educativos y políticos, en asociación con los sindicatos del magisterio y con los padres de familia, se debía entender que mantener la escuela abierta era una propuesta de política de Estado de lo más importante en una sociedad democrática basada en el derecho de Estado. Es decir, que si el servicio de la seguridad física, del agua potable y de la electricidad debía mantenerse a como fuera lugar, de igualmente el servicio público debía tener esa continuidad, porque lo que estaba en juego era el futuro mismo de la nación en los niños, que si no, que si durante ese confinamiento se rompía el proceso del aprendizaje del lenguaje, en momentos en los cuales la plasticidad cerebral es mucho más importante para integrar el aprendizaje complejo de la relación de los signos entre los grafemas y los fonemas, era un tiempo muy difícil de recuperar después. Entonces, hacerle entender a toda la sociedad que la educación es lo fundamental y que como tal es a lo que se debe invertir. Esa fue una segunda lección, además del manejo en colegialidad del aporte de las ciencias para una decisión política, en este caso, mantener las escuelas abiertas.
y no dejar que las escuelas se abrieran o se cerraran en función de las decisiones que tomara tal o tal Secretaría de Educación, o en una Secretaría de Educación tal o tal fuerzas de intereses y de poderes, o simplemente dejarlo a las decisiones de los padres de familia, porque en escuelas privadas, como son ellos los que pagan, deciden de mandar o no a los niños a las escuelas. No, en este caso se trataba de una cuestión de decisión, de política de Estado y de bien público fundamental. La segunda lección, y el ministro la llevó a nivel del Consejo Europeo de la Unión Europea, fue que en esa crisis sanitaria se puso de manifiesto también crisis de gobernabilidad y crisis económica, y que por consiguiente se había que invertir en algún lugar para salir de la crisis. Esa inversión debía ser en educación. En ese orden de ideas, lo que usted nos dice, y bueno, y rescato dos conceptos que usted trajo a colación. El primero es incertidumbre y el segundo fue miedo, que no permitían tomar muy buenas decisiones. Y en ese orden de ideas, se me ocurre empezar a introducir un poco el sentido de la conferencia que usted tendrá el próximo 21 de marzo. Este próximo martes, usted nos atiende hoy desde París, pero viajará aquí a la ciudad de Bogotá para atender y compartirnos esta conferencia, que se llama Resistir, un mensaje de humanología, un acercamiento desde la complejidad a una megacrisis. Crisis, incertidumbre, miedos, eso que hablábamos anteriormente frente a eso que sucedió con la pandemia mundial. En ese orden de ideas se viene un tema de lo que usted, como difusor de la obra del filósofo Edgar Morin, se habla del pensamiento complejo como como quizá una constante en estos tiempos, y usted lo habla como una megacrisis, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar un poco a manera de abrebocas en esta conferencia que tendremos el 21 de marzo aquí en Uniminuto? Bueno, primero que todo quiero agradecerle a todos los estudiantes, maestros y en general a la comunidad de Uniminuto por abrirme este espacio de conversación, de reflexión. Va a ser una conferencia de unos 40, 50 minutos. Va a ser un trabajo de reflexión. Y en un trabajo de reflexión estamos hoy en día poco acostumbrados a mantener la concentración de una comprensión lectora, de una comprensión oral. Es mucho más fácil leer un trino o justo una frase, o estar preparando y leyendo un texto, escuchando música al mismo tiempo. Es decir, estar en una dispersión cognitiva constante, que es un poco el mundo en el que vivimos de la revolución digital, que genera una revolución cognitiva de desconexiones, conexiones, reconexiones, desconexiones de las informaciones. Entonces, la primera propuesta es muy simple, es casi que física y psicológica. Lograr que durante 40, 50 minutos mantengamos una escucha atenta y una comprensión de conexiones, de ideas. Pero en ese caso yo invito a los alumnos a escuchar la conferencia de manera abierta y serena, es decir, no necesariamente para aprender algo, sino para dejarse sorprender por algo en lo que no hubieran pensado. Y es ahí en donde empieza el diálogo mental entre la persona que está haciendo una conferencia y el que está escuchando. Una escucha activa consiste en dejarse sorprender por lo que uno no hubiera pensado, por algo o una frase que uno no ha entendido, y empezarse uno como en un espejo a interrogar, a ponerse en los zapatos del conferencista,
si yo estuviera tratando ese tema, ¿cómo lo pensaría? Eso es lo propio del pensamiento crítico, esa capacidad de ponerse a distancia. Entonces, primero que todo, va a ser un ejercicio pedagógico. Segundo, el tema es una propuesta filosófica que consiste en darle un sentido integral como propuesta filosófica. Por consiguiente, no es una teoría científica experimentada, ¿no? Es una propuesta filosófica de interpretación de diferentes hechos que tuvieron lugar desde el 2020 con la crisis de la pandemia a nivel planetario, porque fue una experiencia inédita. El mundo entero estuvo en laboratorio de lo que sería, en el caso de la educación, por ejemplo, pasar de un día para otro de el, del aula en presencial a una aula a distancia. Ahí los sistemas educativos, los maestros, los padres de familia tuvieron una experiencia extraordinaria que mostró, por ejemplo, que una cosa es ser padre de familia, otra cosa es ser maestro. Uno no podía como padre de familia eh, improvisarse maestro. Entonces ahí hubo un reconocimiento también en los padres de la familia del trabajo y de la dignidad del trabajo, de lo que es un maestro, y que no era tan fácil y que no bastaba con tener herramientas digitales para suplantar la tarea del maestro. Esto nos puso frente a la toma de conciencia en vivo de lo que está sucediendo con la revolución digital, numérica, con la inteligencia artificial, con la minería de datos, que es una producción, una difusión, transfusión de los conocimientos y que está cambiando la visión que tenemos de las relaciones y del mundo. Al mismo tiempo, el virus desconocido, en parte desconocido, lo que fue para la comunidad científica asombroso y luego para los ciudadanos todos, porque todos los ciudadanos nos tuvimos que convertir en expertos de virología, en expertos de estrategias de cuidado de una pandemia, es que la capacidad de reproducción, de adaptación del virus a diferentes contextos fue algo asombroso, pero que también nos mostró esa extraordinaria dimensión biológica de la condición vital y que nos hizo recordar que somos seres humanos, pero también somos seres humanos constituidos de una dimensión biológica que está en relación con un ecosistema ecológico, con una tierra patria, dice Edgar Morin, es decir, que tenemos una relación de vida y esa vida solo fue posible, ha sido posible en este ecosistema de la tierra, tal como la historia de su evolución física y química y geotérmica lo ha mostrado, o por lo menos los conocimientos en ciencias de la Tierra nos los ha mostrado. Entonces, la lección de ver que a pesar de ser unos ciudadanos que nos mantenemos desconectados de la realidad cotidiana de la parte biológica, no, somos seres humanos con una gran dimensión cultural, abstracta, pero también con una total dimensión biológica. Entonces, habernos recordado esa dimensión del cuerpo fue muy interesante. Al mismo tiempo, ¿por qué megacrisis? Porque la crisis de la pandemia también puso en evidencia problemas de gobernabilidad, problemas de gobernanza, no solamente de los sistemas de salud, también de los sistemas educativos, ya lo hemos discutido, pero también
del tema de la democracia, porque para confinar una sociedad, es decir, para reducir los derechos fundamentales de los ciudadanos, hubo que tomar decisiones que hace 2 años en sociedades democráticas nos parecía que solo la podían tomar regímenes totalitarios, encerrar a toda la ciudadanía durante semanas, prohibiéndole a la gente de que saliera. Eso, pues, en una sociedad democrática después de la Segunda Guerra Mundial, pues en los países de la OCDE, de la OCDE, nos parecía algo inimaginable y sin embargo hubo que hacerlo y ahí fue necesario tener muy presente que las decisiones que tomaba el Ejecutivo estuvieran enmarcadas en respetos mínimos de derechos jurídicos. Entonces ahí también hubo que aprender a cómo se maneja la sociedad en un momento de crisis, porque las decisiones debían estar, o por lo menos fue el caso en Francia, toda decisión debía estar enmarcada en un decreto, y ese decreto había que justificarlo de una manera u otra. Se habla hace un momento de inteligencia artificial, minería de datos. Estos tiempos traen una nueva complejidad y quizá nuevas posibilidades. Todo depende de quién lo vea y cómo lo vea. Y tiene que ver precisamente con estos desafíos que trae también esta cuarta revolución industrial. ¿Cómo nos preparamos desde la educación para un escenario tan complejo como este? Seguramente ustedes desde esa mirada del pensamiento complejo pueden darnos algunas luces sobre este tema. Yo quiero, el tema es un tema bastante amplio, pero quiero compartir con la comunidad de Uniminuto la preocupación por lo que se llama un algoritmo responsable. La inteligencia artificial es un sistema matemático utilizando una tecnología informática, pero lo que está moviendo los datos al interior de este sistema es lo que se llama un algoritmo. Ese algoritmo lo elaboran ingenieros. Ese algoritmo, cada vez más perfeccionado, puede tener un paradigma abierto, un paradigma cerrado. En el paradigma abierto pueden haber varias opciones. Una de ellas es captar ciertas impresiones, ciertas decisiones, ciertos comportamientos. En ese caso, es importante tener lo que Edgar Morin llama ciencia con conciencia, lo que en el Renacimiento había una frase de Montaigne que decía, ciencia sin conciencia, la ruina del alma. Es decir, que cuando un matemático, un ingeniero en informática, un ingeniero en economía analítica, empiezan a elaborar algoritmos para decidir de una arquitectura informática y tomar informaciones, manejar datos, hay preguntas que requieren hacerse, porque todo algoritmo no es válido como tal. En realidad los algoritmos, como la tecnología, no tienen nada que ver con la moral, son simplemente matemáticas puestas en estrategias de decisiones y de estadísticas. El acto moral es la decisión del individuo en la manera de utilizarlos. Como ustedes saben, la campaña electoral de los Estados Unidos de Donald Trump fue manipulada a partir de algoritmos que crearon en las redes sociales perfiles de personas que no existían para influenciar en las decisiones del voto de los Estados Unidos. Mucha publicidad funciona en base a algoritmos que aumentan la capacidad de información en temas, sobre todo en donde esté en juego el sexo, la violencia, de manera general, las partes más
más agresivas y siempre con el único objetivo de captar público, de captar eventualmente futuros consumidores de algún producto. Entonces, igualmente, la inteligencia artificial con sus algoritmos, que es lo que maneja la dinámica de las conexiones en las redes sociales, tiene una dimensión de anonimato que sinceramente requiere una reflexión para saber si es válido que individuos responsables, solidarios, ciudadanos, conscientes de que todo no es válido, que se requiere que la libertad esté en un marco de expresión de la misma libertad, sino no es libertad, es simplemente liberticidio. Esto necesita crear la idea de que no solamente se requiere una responsabilidad del algoritmo en la inteligencia artificial, sino que se requiere que haya un reconocimiento de cada una de las decisiones tomadas y que haya un sujeto que asuma y sea responsable y no el anonimato en las redes sociales para agredir, para opinar, para llevar y difundir fake news, falsas verdades y qué sé yo. En su cercanía con el filósofo Edgar Morin, en algún momento él escribió la obra Siete Saberes. Déjeme recordar el nombre. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Sí, señor, los 7 saberes Están ahí necesarios para la detrás. educación. Exactamente. Esa obra hablaba en un momento de, bueno, esos 7 saberes y en ese momento el futuro, a esa hora nuestro pasado. Hablemos un poco de eso, de esos 7 saberes y si después de esta pandemia y después de esto que estamos hablando, siguen siendo vigentes o si de alguna forma pues se han complejizado, se han reformulado o quizás se hayan alimentado más de estos tiempos y de estos aprendizajes que hemos obtenido como humanidad. El manual que publicamos con Edgar Morin en 1999, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que se publicó cuando en la dirección de una educación para un desarrollo sostenible estaba dirigida por el colombiano antioqueño Gustavo López Ospina, una personalidad muy importante en todo lo que fue educación para un desarrollo sostenible en la UNESCO. En 1999 él era director de esta oficina en París y con la Asociación para el Pensamiento Complejo, dirigida por Edgar Morin, hicimos un trabajo con varios expertos internacionales de los diferentes continentes. Elaboramos un documento de lo que deberían ser los saberes para transmitirle a los jóvenes del relevo. La educación del futuro es siempre presente. No es que ayer fue ayer, hoy es hoy, mañana es mañana. No, el futuro está siempre entretejido en el presente y alimentándose del pasado. Una verdadera educación en presente, en contexto, teniendo en cuenta las necesidades de un territorio, debe estar mirando cuál es la proyección de lo que se ha tenido, de lo que se puede transferir, pero en un horizonte que sea el horizonte del mañana, el horizonte del futuro. En ese sentido, decir que los 7 saberes son necesarios para la educación del futuro es en realidad de cada momento. Hicimos, porque se propuso que fuesen 7 y los quiero recordar. El primero es enseñar las cegueras del conocimiento. Se identificaron 2, el error y la ilusión, como ceguera del conocimiento, es decir, se puede pensar también como sesgos psicológicos que nos hacen creer que tenemos un conocimiento y en realidad estamos en el error
y en la ilusión. Hay que saber que las ciencias cognitivas hoy nos han aportado datos sobre el funcionamiento del cerebro que muestra que el cerebro mismo, en su fase de construcción de una información de la realidad para ser pertinente con un movimiento o con una decisión del cuerpo, pasa en revista constantemente un montón de datos, el mismo cerebro, como un computador cerebral, y establece estadísticas de si el movimiento es mejor hacia la izquierda o hacia la derecha, porque hacia la derecha voy a coger este libro, a la izquierda voy a tomar otra cosa. Esa información constante de nuestros movimientos, en cosas simples, pero en cosas mucho más complejas, como por ejemplo movimientos que nos evitan que tengamos un accidente, o como movimientos para generar una actividad. El mismo cerebro está constantemente manejando esa información del error y de la ilusión. Entonces, nos parecía importante que ese aporte también se llevara al conocimiento de lo que produce el mismo conocimiento, es decir, los saberes, y que se enseñara en qué momento hay sesgos psicológicos o sesgos conceptuales o sesgos ideológicos que aportan oscuridades y nos hacen polarizarnos en ciertas situaciones. El segundo saber es el de los principios de un conocimiento pertinente. Es decir, que no basta únicamente con tener un conocimiento general, profundo, aumentado, para poder ser pertinente en la utilización del conocimiento, es decir, en su eficacidad, en su pertinencia, en que sirva, eh, en el caso, por ejemplo, de un conocimiento de la salud, que sirva de veras para recuperar la salud, o en el caso de un conocimiento de tecnología para desplazarse, que sirva o para el manejo de una máquina, que sirva realmente para esa máquina. Y también la idea del conocimiento pertinente es un conocimiento que está en un contexto, que no está desarraigado, despegado, que no es una abstracción vacía, sino que es un conocimiento que está encarnado, que responde a realidades reales de un entorno, cuando se quiere que ese conocimiento sea, por supuesto, un conocimiento aplicado, que nos permita un mejor comportamiento en las relaciones humanas, que nos permita un mejor saber para el manejo de la economía, de la política o qué sé yo. Pero también que sea un conocimiento pertinente en sentido que haya un sujeto, es decir, que no sea un conocimiento mecánico, que sea un conocimiento que esté en relación con una persona, que implica una dimensión humana. El tercer saber es el de enseñar la condición humana, pero como lo hablamos hace un momento, una condición humana que esté consciente de que nuestra humanidad es una constitución de química, de física, de unos órganos, de un metabolismo básico que necesita estar consumiendo y gastando energía para poder vivir, energía que pasa a través de los alimentos, que pasa a través de la producción energética de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos cuando uno de los sistemas de nuestro cuerpo, el sistema digestivo, está funcionando, nosotros mismos estamos produciendo energía, estamos buscando energía para tener esa energía, pero nosotros mismos estamos produciendo energía. Y de la energía más extraordinaria que el ser humano produce es la energía espiritual, es la energía que hace que podamos hacer lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento. Es decir, estamos generando ideas, compartiendo opiniones, imaginándonos cosas. Estamos en una actividad que no tiene nada que ver como tal con algo material, y sin embargo
hay una tecnología, hay una materialidad que está alrededor de nosotros, pero estamos en busca de conocimiento, de aumentar nuestra capacidad de comprensión del mundo. Entonces, es importante que la condición humana no se vuelva algo abstracto, no sea un número que se establece en una ecuación matemática o económica, sino que tenga esa relación a la vez de nuestro cuerpo, lo físico, lo químico, pero también con una dimensión cósmica, es decir, los átomos que constituyen nuestro cuerpo no fueron creados en la Tierra como tal, es una evolución que está en relación con la evolución cósmica, el carbono, por ejemplo, que es fundamental para la estructura de nuestras moléculas, pues, es algo que nos viene desde el Big Bang, desde la evolución misma del cosmos. Entonces también esa dirección, condición a la vez cósmica, terrestre, física, que nosotros vivimos como individuo en una relación de sociedad y en una dimensión de lo terrestre. Entonces es esa triada individuo, sociedad, especie, con respecto a la naturaleza, que debemos tener en una visión en conjunto. Y la complejidad, el pensamiento complejo, es pensar en conjunto, de manera entramada y no de manera separada. El cuarto saber es enseñar la identidad terrenal. En la revolución ecológica es muy importante tener conciencia de la dimensión del hecho de que nosotros somos hijos de la tierra, que hemos nacido de la misma. La Biblia lo dice de manera muy bella: polvo eres y polvo, pero polvo enamorado, diría Quevedo. Es decir, somos unos seres que emergen también en la condición terrícola, y no podemos concebir la tierra como algo abstracto, es nuestra casa común constante. Los jóvenes deben tener conciencia de esa dimensión de identidad terrenal, que es al mismo tiempo la propuesta de tener una conciencia que no sea únicamente una conciencia familiar, comunitaria, nacional, sino que sea una conciencia de identidad terrenal. El quinto, lo hemos discutido ahora, era afrontar las incertidumbres. Quiero recalcar acá que es interesante ver la incertidumbre como una probabilidad, como juego de probabilidades. La incertidumbre se ve muy a menudo como algo negativo, pero si ves la incertidumbre como probabilidades, la ves como posibilidades. Es importante saber que el funcionamiento principal del algoritmo cerebral es constantemente poner en juego probabilidades. Yo estoy mirando afuera y de repente pasa un pájaro. Hay un juego de probabilidades que hace que automáticamente el cerebro me informa que es un pájaro, para que yo sepa de qué tipo de pájaro sigue en juego la inteligencia artificial. Los computadores funcionan de esa manera. Ponen en juego varias posibilidades, probabilidades, y van cerrando hasta que lo hacen a la velocidad de la luz, por supuesto, y en función de la calidad de los algoritmos, hasta que el motor de búsqueda, el cerebro es un motor de búsqueda constante, búsqueda entre la información de la memoria y la información que, con lo que sabe de la memoria, trata de entender la información nueva, lo desconocido, lo que está en incertidumbre. Entonces, la idea de enseñar la incertidumbre es poder tener esa conciencia abierta de que hay unas probabilidades, y en el juego de probabilidades entra en relación los principios. No voy a desarrollar eso, pero es interesante que son principios de economía. El cerebro lo hace, que es la economía de energía, una economía de información,
pero en incertidumbres más importantes como la toma de una decisión política o familiar o comunitaria entra en juego principios como el principio de lo mejor, del bien común. El sexto saber es enseñar la comprensión. Tal vez sea una de las cosas más difíciles, poder interiorizar la tolerancia e enseñar la comprensión implica necesariamente tener una conciencia de lo que es una identidad terrenal. Si tienes una identidad terrenal de una hermandad, de Homo sapiens, pues entonces no estás encerrado en concepciones de castas o de razas de la condición humana. Enseñar la comprensión de uno mismo, y que es tan difícil, tal vez más que la comprensión del otro, es esa capacidad de tener un paradigma o un algoritmo abierto que puede integrar mayor desorden, mayor información sin miedo a destabilizarse. El séptimo saber es el de la ética del género humano. Es esa toma de conciencia de que el ser humano es un ser productor de cultura, es un ser productor de humanidad, es un ser que está constantemente en una evolución cualitativa, y de la misma manera que hemos llegado a una extraordinaria complejidad de las sociedades de conocimientos tecnológicos, la propuesta de que resistirse a un mensaje de humanología es de que frente a las crisis de todo tipo, seamos capaces, a partir de nuestra energía espiritual, de nuestra dimensión de ética, de comprensión humana, de dar un salto constante hacia una dimensión mucho más humana, mucho más humanista, menos, mucho más sutil. De alguna forma, eso es casi un tratado de humanismo que busca precisamente rescatar esa esencia de lo que nos hace humanos, y esta triada que usted hablaba de individuo, sociedad y especie, también nos pone a pensar, y es una gran reflexión que usted y junto con la obra de Edgar Morin nos ponen a reflexionar y nos interpelan también frente al ejercicio educativo, frente al ejercicio en sociedad, como seres humanos, como parte de una comunidad. Y de al cierta ejercicio forma, como profesionales, de acuerdo. porque esa Adelante. comprensión y ese comportamiento ético no es únicamente para la casa, no es únicamente para los amigos, es también en la condición de profesional y en la condición de ciudadano. De ciudadano, de acuerdo. Y que de alguna forma, bueno, también es lo que nos llama la atención frente a una ciudadanía global, un ciudadano del mundo, que pues el mundo tiene fronteras políticas, pero el conocimiento y la especie no tiene esas fronteras inventadas. El mundo De está ahí ahí la para... idea de identidad terrenal más que de ciudadanía mundial, porque ciudadanía implica el reconocimiento de unos derechos en el marco de un Estado-nación. Sí, Sería muy bonito que lleguemos a una ciudadanía que sea reconocida en el marco de las Naciones Unidas. Es decir, que haya unas naciones que unidas defiendan ellos mismos un conjunto de principios y de deberes y de derechos. Lo que pasa es que es mucho más complejo, porque de todas claro. maneras la defensa de los derechos y los deberes en el marco de una ciudadanía responde también a los costos, a los riesgos, beneficios de la relación entre las personas, y esto implica que haya un espacio determinado, unas fronteras, una identificación del proyecto común. Y además sí, hay muchos marcos de creencias que quizá esa discusión puede todavía tardar muchos, muchos años más. Pues, profesor Vallejo, de verdad un gusto tenerlo en Uniminuto Radio.
Será un gusto recibirlo en las instalaciones de nuestra universidad en Uniminuto el próximo martes 21 de marzo. La conferencia tendrá lugar en el auditorio B205 en nuestra sede de Bogotá presencial y será a las 6 de la tarde. Por último, una invitación a las personas para que se acerquen al auditorio y que también puedan consultar las redes sociales y la transmisión que vamos a tener de un evento como este. Muchas gracias, Néstor, y a todos ustedes, a la comunidad Uniminuto. Que Dios los bendiga. Pues, profesor Nelson Vallejo, será un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias por pasar por Uniminuto Radio y siempre bienvenido a Uniminuto y a Uniminuto Radio. Muchas gracias. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.